Bueno, voy a hacer un video corto para contarles de las propiedades de las integrales dobles. Voy a acá anotar. Bueno, supongamos que tenemos dos funciones f y g, funciones de dos variables, y vamos a suponer también que la integral de f en una región D, integral de área en una región D, existe, así como existe la integral doble de g en la misma región D, donde D es una región en el plano XY. Si se cumplen estas cosas, vamos a tener cosas que son bastante lógicas, que la integral doble en la región D de f más g de xy va a ser igual a la suma de las integrales por separado de f más la integral de g. Esta es una propiedad bastante lógica. Si nos imaginamos que, por ejemplo, que f es un vasito, intentamos integrando un vasito en el plano, en el condominio en el plano XY, y calculo la integral de f, me va a dar el volumen que está acá dentro del vasito. Si calculo, si supongo que esta es f, ¿cierto? F. Si supongo que g es otro vasito, con otra forma, también con una base circular, aquí tenemos una base circular, esta es g, entonces f y g son mayores que 0, f y g son mayores que 0, y por separado yo calculo sus volúmenes con la integral doble. Este se representa el volumen de g y este el volumen de f. Cuando yo hago la suma de estas dos funciones, me va a quedar, cuando yo sumo las dos, f más g, me va a quedar un vaso que es mucho más grande, que es mucho más grande, y voy a calcular el volumen de este vaso más grande, este vaso aumentado, y me va a dar que es la suma de los dos volúmenes. Eso es bastante, si uno lo piensa, es lógico. La segunda propiedad es que si tengo la integral de una función nueva que es c por f, va a ser igual a la integral de f por una constante c, donde c es una constante, en particiones reales. Esto también, si lo pensamos lo podemos pensar con funciones f mayores que 0, en el dominio, f mayor o igual que 0 en el dominio, y entonces me lo puedo pensar como a la integral como un volumen, ¿no es cierto? Como un volumen. Ese volumen, si lo multiplico por una constante antes o después de hacer la integral, me va a dar lo mismo. Piénsenlo ustedes, les dejo para que lo piensen, qué pasa cuando tenemos funciones que toman valores positivos y negativos. En este caso se puede pensar como, si toma funciones positivos y negativos, se puede pensar como que, como hacíamos en una dimensión, cuando teníamos funciones que tomaban valores positivos y negativos, ¿se acuerdan? Esto era x y esto era y. Como que se cancelan volúmenes. En una dimensión se cancelaban áreas. Entonces esta integral, a lo mejor daba, esta integral que estoy mostrando acá, a lo mejor daba 0. También puedo pensarlo lo mismo con las integrales
en dos variables, como que si toma valores positivos y negativos, se cancelan volúmenes. Pero al multiplicar por una constante, si es positiva, aumenta el volumen. Y si es positiva y negativa, la parte positiva del volumen aumenta y la parte negativa del volumen negativo, entre comillas, también aumenta. Y se siguen cancelando y la integral es lo mismo. Multiplicar la constante por la función e integrar que sacar la constante afuera y multiplicar por la integral de la función. Bueno, vamos con la propiedad, la tercera. Si f de xy es mayor o igual que g de xy, para todo xy perteneciente al dominio, se mantiene la desigualdad, de que la integral de f en d va a ser mayor o igual que la integral de g de xy en la misma región. De nuevo, esto es muy fácil pensarlo con volúmenes. Si tengo un vasito, definir un vasito, así. Esta es la función restringida al dominio. Tiene una forma de vasito, invertido. Y la otra función, esta es f. Y la función g es un vasito, pero más pequeño, en el mismo dominio. Ahí. Por supuesto que al integrar f me va a dar un volumen más grande que el volumen de g. Esto es totalmente razonable en el caso de funciones, es bastante obvio en el caso de funciones que son definidas positivas. También se les puede pensar, y les dejo para que lo piensen, en casos de funciones que toman valores positivos y negativos. Tenemos que tener en cuenta que f siempre es mayor que g. Hagan un dibujito, piénsenlo en una dimensión, como sería, y cualquier cosa consultan. La propiedad 4, si tengo un dominio D, que lo puedo escribir como al dominio D lo puedo escribir como la unión de D1 con D2, donde D1 y D2 no se intersecan, salvo quizás en sus fronteras, o sea, no se están superponiendo, no tengo este caso. Esto esto no está permitido por esta propiedad, sino que lo que tengo es un dominio D1 y el dominio D2 que puede estar compartiendo la frontera. O pueden estar separados. Pero lo más cerca que pueden estar es compartiendo una fronterita. Nada de superposiciones. Entonces, si tenemos este dominio, la propiedad nos dice que la integral sobre D, sobre la región D de f, diferencial de área, es igual a la integral sobre D1 de f diferencial de área más la integral sobre D2 diferencial de área. Buenísimo. La propiedad de 5 nos dice ahí me puedo correr esto. Un segundo. Bueno, y nos queda la propiedad 5, que ya la hemos usado, en realidad.
¿Qué nos dice? Que si integramos la función constante f de xy igual a 1 sobre una región D, obtenemos el área de D. En este caso, el área de D es igual al volumen de D. Esto es numéricamente, ¿no es cierto? Porque si integramos la función que es 1 metro cuadrado sobre un área que tiene 2 metros cuadrados, nos va a dar un volumen de 2 metros cúbicos. Y el área de la base va a ser 2 metros cuadrados. Hay que tener cuidado con las unidades acá. Pero el número del área y del volumen es el mismo, porque estoy integrando una función que es 1. Y la última propiedad, la 6, es bastante lógica. Si m es menor o igual que f de xy, que es menor o igual que m grande, mayúscula, para todo xy perteneciente al dominio D, entonces vamos a tener que m por el área de D es menor o igual que la integral de f de xy en la región D, y es menor o igual que m por el área del dominio. Eso lo podemos analizar rapidísimamente pensando en integrales de una variable. Si yo tengo, ¿se acuerdan? X, y tengo una función que es así, en el dominio este que está acá. Fíjense que acá tengo el mínimo, y este es el máximo. Entonces, por supuesto que el área debajo de esta curva va a ser menor que el área, acá tenía el máximo, que el área de M el área debajo de la función constante M, y el área esta va a ser mayor que el área de la función constante M minúscula. Esto es mayor, y esta área, tomando el mínimo, es menor. Esto pensando en una función de una variable. Si lo hacemos pensando en funciones positivas, también puede ser, por ejemplo, funciones de dos variables de definida positiva. Por supuesto que si tengo una función en el espacio, que es un vasito así, un vasito así, y acá tengo el dominio de integración. Este es el máximo, el volumen de tomar m por el área va a ser todo este volumen, que sería este m por el área. Y si tomo el mínimo, va a ser un volumen que empieza acá y llega hasta el plano xy, y va a ser menor, por supuesto, que la integral real de la integral de f en diferencial de área. Esto es algo bastante lógico. Bueno, esto solo es lo que les quería comentar de las propiedades de las funciones de dos variables.